Buenas tardes. Mi nombre es María Magali Guillén Morales. Soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Hoy les voy a presentar el trabajo de investigación intitulado Efecto del paracetamol sobre la actividad antioxidante enzimática de fabáceas. Bien, como antecedentes tenemos que en este trabajo de investigación se utilizó el paracetamol. El paracetamol es un fármaco que no necesita receta médica para poder comprarlo en las farmacias. Se utiliza a nivel mundial y se considera hoy en día como un producto farmacéutico emergente, ya que desde hace un par de décadas se ha encontrado la presencia de paracetamol en el ambiente, como es el caso de aguas residuales y aguas dulces. En México se sabe que se sigue utilizando aguas residuales para el riego agrícola. Y en esas aguas residuales se han encontrado la presencia de una gran cantidad de fármacos, entre ellos el paracetamol. En este trabajo de investigación se utilizaron 3 leguminosas o fabáceas, como el Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus y Lens culinaris. Bien, las plantas poseen un mecanismo de defensa ante los patógenos como bacterias, hongos, virus o parásitos. Y ese mecanismo de defensa consiste en la producción de especies reactivas de oxígeno. También, ante la presencia de genobióticos, como pueden ser fármacos o sustancias químicas orgánicas o metales tóxicos, se activa este mecanismo de generación de especies reactivas de oxígeno para equilibrar o tener un equilibrio homeostático en la función de las plantas. Factores de estrés bióticos y abióticos que incrementan las especies reactivas de oxígeno son varios, como ya los mencionados. También están factores como son los herbívoros, el viento, alta irradiación, temperatura, inundaciones, salinidad, alta salinidad y sequías. Existen mecanismos de defensa antioxidante. La primera línea de defensa antioxidante en las plantas es la minimización de la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto mediante, puede ser una adaptación anatómica o fisiológica de la planta. Además está la eliminación de especies reactivas de oxígeno mediante un proceso no enzimático y un proceso enzimático. Para el proceso no enzimático existen las moléculas antioxidantes, como es el caso del ascorbato, el glutatión, taninos, flavonoides, alfa-tocoferoles, carotenoides, precursores de la lignina principalmente. En el caso de la actividad antioxidante enzimática que elimina especies reactivas de oxígeno, para el caso de las plantas, la enzima superóxido dismutasa es la única enzima que dismuta el superóxido en peróxido de hidrógeno más oxígeno molecular. El superóxido es un radical. El superóxido es una molécula que en su último nivel de energía tiene un electrón desapareado y que este superóxido puede unirse
a proteínas o ácidos nucleicos de células vegetales y generar daño. Una vez que actúa la superóxido dismutasa, se genera peróxido de hidrógeno, que igual es dañino en la célula vegetal. Existen varios mecanismos en las plantas, mecanismos enzimáticos, en donde se elimina el peróxido de hidrógeno. Tal es el caso de la catalasa. La catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular. Aparte de estas dos enzimas, también existe ascorbato peroxidasa y glutatión peroxidasa. Entonces, el objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar los efectos tóxicos del paracetamol sobre Phaseolus vulgaris, conocido comúnmente como frijol negro, Phaseolus lunatus, que en la península de Yucatán se conoce comúnmente como ibes, y la lenteja, cuyo nombre científico es Lens culinaris. Mediante espectrofotometría, para medir la actividad enzimática de la superóxido dismutasa, catalasa, en las plántulas de estas fabáceas. Para cumplir con el objetivo, se estableció la siguiente metodología. Se utilizaron semillas de Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus y Lens culinaris, los cuales se germinaron sobre una base de agar en unas charolas con 12 pozos. Se expusieron por 7 días a paracetamol 0.1 miligramos. Cabe mencionar que se tuvo un control negativo en donde se germinaron las semillas de estas leguminosas sin la presencia de paracetamol. Pasados 7 días de cultivo, germinación y cultivo, se cosecharon y se separaron de cada plántula la raíz, el tallo y la hoja. De cada parte de la plántula se hizo una extracción acuosa para posteriormente cuantificar proteínas totales siguiendo la metodología de Porras 2014 o una modificación de esta metodología aplicando una longitud de onda de 535 nanómetros. Y para el caso de la actividad de la superóxido dismutasa y la catalasa, se siguió una modificación de la metodología de González 2013 y Gutiérrez 2020, que se aplicó para superóxido dismutasa una longitud de onda de 420 nanómetros y para catalasa una longitud de onda de 240 nanómetros. Una vez aplicada esta metodología, se obtuvieron los siguientes resultados. Primero, se cuantificó proteínas totales. Estos son miligramos de proteína por gramo de masa fresca. Tenemos los datos aquí del control, es decir, de plántulas no expuestas con paracetamol, o sea, no se expusieron con este fármaco. Y tenemos los grupos de estudio de frijol negro, en este caso es el de frijol negro, el ibes y las lentejas, que son las barras de color naranja. Nosotros podemos observar que la cantidad de proteínas en el caso de Phaseolus lunatus son similares tanto en hoja, tallo y raíz. En el caso de Phaseolus vulgaris, la cantidad de proteínas totales también es similar en hojas y en raíz. Y en el caso de Lens culinaris, las cantidades de proteínas totales en hoja y raíz son muy similares.
Observamos entonces que la cantidad de proteínas totales de las plántulas expuestas a paracetamol por 7 días es menor que el control. En el caso de los datos obtenidos para superóxido dismutasa, tenemos aquí el control, barras azules, y los grupos expuestos a paracetamol. Se determinó el porcentaje de remoción del superóxido, la actividad de la superóxido dismutasa. Si analizamos los resultados, nosotros podemos observar que el porcentaje de remoción de superóxido dismutasa, tanto en el IBES, frijol negro y lenteja, fueron menores comparados con el control. Sin embargo, podemos observar que la cantidad o el porcentaje de remoción de superóxido en Phaseolus lunatus, en hoja y raíz, son similares. Y en el caso de Phaseolus vulgaris, el porcentaje de remoción de superóxido en hoja y raíz también son similares, observando una disminución del porcentaje de remoción de superóxido en tallo por abajo del control y comparado con la hoja y raíz. Y para el caso de el porcentaje de remoción de superóxido en lenteja, tanto en hoja como en raíz, son similares. También tenemos los datos de catalasa, la actividad de la catalasa. En las barras azules observamos los datos del control y en las barras naranjas o anaranjadas los datos de los grupos expuestos a paracetamol. Analizando los resultados, podemos observar que en el caso de Phaseolus vulgaris, la actividad de catalasa es mayor en hojas y menor en el tallo. Y en el caso de Phaseolus lunatus, la actividad de catalasa, tanto en hoja como en raíz, son similares y en el tallo es menor. En el caso de la lenteja, se observó que la actividad catalasa es muy alta en hojas comparado con la actividad de catalasa en raíz. Y comparando las tres fabáceas, se observa que en la hoja de lenteja, aunque sea por debajo del control, es la que mayor actividad de catalasa presenta. Bueno, como conclusión, tenemos que la actividad de la superóxido dismutasa y la catalasa disminuyen en las plántulas expuestas por 7 días con paracetamol. Esto es a una cantidad de 0.1 miligramos. Estos datos comparados con el grupo control negativo. Estos resultados son semejantes a otros estudios de plántulas de trigo, por ejemplo, expuestas con paracetamol por 14 días, en donde se ha reportado que la actividad de peroxidasas en la raíz disminuye. Estas son algunas referencias base que se tomaron para el trabajo de investigación y agradecemos al Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad por el espacio que se nos concedió para dar a conocer los resultados de nuestra investigación y formar parte de estas actividades que promueven la divulgación de la ciencia. Muchas gracias.